justamente y aportando a entender cómo se han ido comportando, si se quiere, los distintos gobiernos en relación al trabajo rural. Ha ido historizando un poco sobre este tema y está en línea. Juan Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola Miguel y Alicia, ¿cómo estás? A ver. Bueno, voy a intentar, estamos intentando conectarlo un ratito y ya te conectamos de nuevo. Sí, recordemos que la relación de los trabajadores rurales con sus patrones ha sido medieval hasta hace no demasiado tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo... De hecho, sigue siendo en muchos lugares. Sí, eso iba a decir. No recuerdo en la Patagonia hasta no hace tanto tiempo se pagaba al esquilador con una lata. Vamos a hablar de ese tema. No sé si nos escuchás ahí, Juan Manuel. Ahora sí, lo último lo escuché, sí. Bien, ahí estábamos. Decíamos, la entrevista un poco fue motivado por un artículo que publica Juan Manuel en la agencia de noticias Tierra Viva, y el artículo se llama Trabajo rural y reforma laboral, un regreso a las reglas de la dictadura. Juan Manuel, contanos un poco, ¿por qué esto? Bueno, en la historia de los trabajadores y las trabajadoras rurales en Argentina hay una noche muy oscura que comienza en 1980, cuando la última dictadura elimina todos los derechos que los trabajadores y las trabajadoras habían conquistado durante el siglo XX. ¿No? Al menos, quizá no en todos los campos esos derechos se cumplían, siempre hay alguien tratando de impedirlo, pero al menos estaban respaldados por la ley, y eso permitía que eventualmente un trabajador o una trabajadora pudiera encarar un juicio y ganarlo, porque estaban respaldados por la ley, por los tribunales, por el fuero laboral, en la justicia. Todo eso había sido una respuesta jurídica que había dado el peronismo desde la década del 40 al 50, dando respuesta a lo que vino primero, que fueron las luchas de los trabajadores y las trabajadoras rurales. Un caso de eso, por ejemplo, está en la película Las aguas bajan turbias, que cuenta un poco cómo era la situación antes de esta legislación, claro, en el frente extractivo, en la yerba, por ejemplo, en Misiones. Pero acá recién Miguel comentaba que pagaban en especie en la Patagonia, y ahí eso nos remite a la Patagonia Rebelde, 1921, 1922. O sea, hay muchos hitos muy importantes que tienen que ver con esas luchas obreros rurales en la Argentina de la primera mitad del siglo pasado. A partir de eso el peronismo da respuesta, y luego viene la contrarrespuesta, que es esto que estaba relatando en 1980, que es cuando eliminan todos esos derechos y desregulan el trabajo rural, dándole toda la libertad al empleador y otorgándole toda la esclavitud a los trabajadores y las trabajadoras. Por ejemplo, la libertad de una jornada ilimitada, ¿no? Una jornada ilimitada donde decían, no, en el campo no es como la ciudad, donde las horas se pueden computar por hora, en el campo es distinto, la producción no espera, en una cosecha o en una aparición de un animal no podemos medirlo por horas, así que vamos a eliminar el cómputo horario del trabajo rural. Así como se los estoy diciendo, argumentaba la ley de 1980. Es decir, no es que no hay horas extra, no hay horas. Claro. Directamente. Claro. Entonces, de esa manera, en nombre de un proceso de trabajo con la naturaleza y demás, se quitaba. Nadie niega que a veces haya que quedarse a trabajar más de 8 horas o lo que sea. El tema es que, debido al desgaste que eso genera en los trabajadores, debido a cómo resiente su vida y demás, bueno, esas horas se cobran un poco más, ¿no? Y bueno, y lamentablemente eso es lo que acaba de volver a instalarse con la reforma laboral aprobada la semana pasada, y por eso hablaba de un retorno a esta lógica de la dictadura, donde los empleadores pueden despedir sin
sin dar explicaciones, sin pagar indemnizaciones, sobre todo. Sin hacer aportes. Claro, sin hacer aportes, sin pagar antigüedad, no le reconocen la antigüedad a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, bueno, por eso me parece que es un retorno al pasado, a un pasado muy oscuro, por un lado de la dictadura y por otro lado mucho más atrás en el tiempo. Pero lo peor de todo es que está vendido, está disfrazado de una novedad, de algo que va a modernizar, dinamizar, dar más libertades a los trabajadores. Y bueno, comentaban recién en el caso de Sonia, y me parece que, como dicen ustedes, es una muestra de a dónde va esto. Pensaba también, porque en el artículo vos lo planteás de alguna manera, ¿no? Esta afectación a ese sector de trabajadores es casi paradójico también, porque es un sector de trabajadores, aquí en la provincia lo vemos con mucha claridad, tanto de trabajadores rurales como pequeños patrones, digamos, pequeños productores, todos son votantes de Milei. Y no solamente lo votaron en el 23, con la crisis más profunda de la yerba mate lo volvieron a votar en octubre. ¿Qué ves ahí? Bueno, ahí me parece que tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay una pelea que se da en el terreno de las ideas de la gente, que no alcanza para comprobar que algo está bien o mal con el corto plazo o con la economía. Mucha gente piensa que los dolores que estamos pasando, que las necesidades que estamos pasando, son un sacrificio necesario para estar mejor después, por ejemplo. O que la anterior situación en la que no estábamos tan mal era una ficción y que eso se pagaba por alguna otra vía, y que en realidad los responsables de los dolores actuales son los gobiernos anteriores, y que este es un hombre honesto que está haciendo lo que hay que hacer a pesar de los dolores que nos está llevando. Todo esto son ideas y sentimientos que no tienen que ver con estar mal o bien económicamente en el corto plazo, sino que son interpretaciones de la realidad. Y ahí es donde me parece necesario que vayamos desarmando, desde mi punto de vista, estas ideas con otras ideas y también con nuevas prácticas y también con referentes honestos que puedan sostenerla, ¿no? Porque también la gente no escucha de la misma manera a alguien que se sabe que es trabajador, trabajadora, que alguien que está sospechado de cosas que no se sabe. Entonces está bueno dar esa pelea en ese terreno de las ideas, sosteniendo esas ideas también con prácticas consecuentes. Vos hablabas de la década del año 80, plena dictadura todavía, y este retroceso, esta quita de derechos a este sector, pero después hablas del 2011, que también es un tiempo en el que se supone, con el nuevo régimen del trabajo agrario, volvimos a conquistar esos derechos. Ahora, no llegaron a todos, ni a todas. Exacto. Bueno, ahí tenemos ese capítulo que nos quedó pendiente de esta historia, que es cuando, a mi entender, por un lado, como parte de las movilizaciones de los años 2000, ¿no? Sobre todo a partir del 2001, de un lado, donde justamente sentíamos otras cosas, pensábamos otras cosas sobre lo que estaba pasando, responsabilizábamos a otros sujetos sobre lo que nos estaba pasando. A partir de esas demandas que surgieron de ese ciclo de movilización, cruzada con una movilización muy distinta de otro signo, que fue la del 2008, en contra del aumento de las retenciones, el gobierno de Cristina Kirchner manda a tratar por el Congreso una nueva ley de trabajo rural para dar cuenta de esas demandas, para reconectar con los de abajo del campo, y esa ley se aprueba. Y esa ley es una ley muy muy avanzada para que da cuenta de muchos detalles del trabajo rural que justamente desarman este argumento de no, en el campo es diferente, como decía la dictadura, entonces no puede haber horas extra. Esta ley de 2011 decía, exacto, en el campo es diferente, por eso los trabajadores
que trabajan verano a verano o invierno a invierno de manera temporaria para el mismo empleador, aunque estén temporarios, se le tienen que empezar a reconocer antigüedad. Uh-huh. No sé si se entendió el ejemplo, pero hay yerbateros que trabajan la temporada y después trabajan de otra cosa. Claro. Al año siguiente vuelven a trabajar. Uh-huh. Bueno, si siempre trabajan para el mismo empleador, son considerados trabajadores permanentes de ese empleador. Permanentes discontinuos, es decir, uh-huh. Permanentes se discontinúa y va acumulando antigüedad año a año. Uh-huh. Y se le paga un proporcional de aguinaldo, se le paga un proporcional de vacaciones. ¿Por qué? Porque es verdad que en el campo es diferente. Pero no para sacarle derechos, sino que la ley argumentaba que en el campo era diferente para darle derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso pasó en 2011 en otro ciclo de movilización social, con otras ideas, y lamentablemente, a partir de que en la sociedad han pasado a predominar otras ideas, los empleadores agropecuarios y un gobierno complaciente con ellos aprovechan y dan por tierra con esa legislación que bueno, como decías vos, Alicia, recién, uh-huh. no había llegado a muchos campos, uh-huh. Tampoco uh-huh. se hizo demasiado por hacerla cumplir, y esto también es un problema, porque resulta, volviendo un poco a la pregunta que me hacían antes, ¿por qué tanta gente los vota? Bueno, mucha gente no sintió los beneficios uh-huh. de esa ley, quizá. O no fue suficiente lo que se hizo, entonces no se siente que se haya perdido nada, uh-huh. ¿no? Y entonces ahí eso complica mucho la discusión sobre la cuestión de dónde venimos, qué derechos teníamos, si los perdimos o no los perdimos. Uh-huh. Cuando no se nota, cuando no es palpable en la vida cotidiana de la gente algo, bueno, después se dificulta esta batalla, ¿no? El terreno de las ideas que decíamos. Juan Manuel, nos estamos yendo porque se nos termina el programa, pero seguramente vamos a volver a conversar, porque también esta es una larga pelea que hay que darla para recuperar esos derechos en una provincia como la nuestra, donde hay una cantidad de trabajadores rurales que van a verse expuestos uh-huh. a peores condiciones laborales aún, uh-huh. que ya lo estamos viendo. Así que bueno, habrá que seguir discutiendo, profundizando un poco qué es lo que nos pasó en todo este tiempo para llegar a este escenario, y te agradecemos un montón este tiempito. Bueno, Alicia, gracias a ustedes por la charla, por la invitación a conversar sobre esto, y quedo a disposición para todo lo que se pueda hacer para aportar en este sentido que vos decís. Así que quedo atento para cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con un docente investigador que trabaja estas temáticas desde hace mucho tiempo, Juan Manuel Vilulia. Estoy buscando un libro